maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 6 de abril del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Y bueno, como es costumbre, estaremos con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, el día de hoy estaremos hablando temas muy importantes a nivel internacional. Bueno, para empezar, ¿no? Y arrancando, hay una oleada de movilizaciones, bueno, una enorme movilización en general que se realizó en Estados Unidos contra el gobierno de Trump. Entonces, bueno, hablaremos de esto. Son, bueno, millones de personas que se movilizaron, al parecer, en lo largo de Estados Unidos, ¿no? Luego hablaremos de la situación de Palestina. Bueno, continúan los crímenes de Israel, el genocidio que está cometiendo Israel, y frente a esto continúa también la solidaridad internacional con varias acciones y movilizaciones en todo el mundo. Después, bueno, continuando en el tema internacional, Panamá. En Panamá se está preparando una movilización, un día de jornada de lucha por la defensa de la soberanía de Panamá contra el imperialismo, a partir de, bueno, toda la situación que también está relacionada con el gobierno de Trump y además con el gobierno panameño, ¿no? Ya en el marco nacional, bueno, hablaremos un poco de la situación nacional, la gran crisis política que hay en el país y bueno, cómo se está preparando estas elecciones de forma bastante fraudulenta, ¿no? Y bueno, justamente para denunciar esto y centrar, ¿no? Dónde está el tema del fraude electoral en estas elecciones, ¿no? Algo que no sale a menudo en los medios, ¿no? Entonces estaremos hablando de eso y finalmente, bueno, tenemos el compañero Jorge de invitado para conversar y comentar un poco y hacer un análisis de lo que fue el 17 Congreso Nacional del Magisterio Urbano. Bueno, como verán, es un programa bastante completo y bueno, de esta forma comenzamos con esta edición de Radio Rebelión. Bien, bueno, Miguel, coméntanos entonces un poco sobre lo que fue Estados Unidos, esta gran movilización que, Sí, bueno, hay un pequeño video que se puede pasar un poquito si es posible. sí, Eh, si puedes comentar un poquito mientras se carga el video, por claro, favor. claro. Bueno, Estados Unidos obviamente tiene una situación de crisis también. El gobierno de Trump, recordemos que asumió hace poco, hace 3 meses, y se produjo esta vez una movilización que las cifras que dan, obviamente habrá que confirmarlos de alguna manera, pero lo dan todos los medios internacionales de comunicaciones, incluso norteamericanos, que hubo manifestaciones en 1.400 ciudades. Entre otros, en Washington, con 20.000 personas, otras 20 o 30.000 en Nueva York. Eh, bueno, se dice miles de manifestantes en las calles de 50 estados, de las ciudades de 50 estados de Estados Unidos, es decir, prácticamente todos los estados. Eh, ¿Qué reclaman? Es decir, la convocatoria la lanzaron bajo el lema Saquen sus manos. Reunió a manifestantes desde Capitolio, estatales, sedes federales, oficinas de congresistas, sedes de la Seguridad Social, parques y municipios de todo el país.
Esto lo informa la CNN, es decir, la cadena de informaciones más importante de Estados Unidos. Eh, y también necesita declaraciones de distintos manifestantes. Este gobierno está atacando a todo lo que no forme parte de su 1%. Manos, Está atacando a los niños, mayores, agricultores, migrantes, personas trans, rivales políticos, todo para afianzarse en el poder. Si gustas, Miguel, Eh, tenemos el video. ¿Qué es lo bueno, que pasa el video y después seguimos? continuamos. Muy bien. Muy importante, digamos, bueno, lo que señalas, ¿no? Veamos un poco las imágenes entonces de esta gran movilización de Estados Unidos. Claro, claro. Manos fuera. Es la consigna principal de las manifestaciones anti-Trump que se replican en todo Estados Unidos. Los cambios políticos, económicos, sociales, sanitarios y legales del presidente movilizaron a un amplio sector estadounidense. En Carolina del Norte, los manifestantes cuestionan las decisiones de la administración Trump. Por muy roto que esté nuestro sistema actual, la forma en que la administración actual intenta arreglar las cosas no es la forma correcta. No escuchan a la gente, solo se aseguran de tener un paracaídas para ellos y sus amigos ricos. Organizaciones de derechos civiles, sindicatos, colectivos LGBTIQ+, veteranos y activistas electorales, todos salieron a las calles a cuestionar la fórmula Trump-Musk. Cuando se le preguntó sobre las manifestaciones, la Casa Blanca dijo en un comunicado que Trump protegerá la seguridad social, Medicare y Medicaid. En Washington, los manifestantes portaban carteles que decían "No hay reyes en Estados Unidos" y "Deporten a Musk". Pero el reclamo también fue en contra del Congreso, que se ha mantenido en silencio ante los planes de Trump e incluso han instado a los legisladores a que inicien un impeachment en su contra. Creo que Donald Trump está intentando destruir nuestro país. Está arruinando nuestra infraestructura como todos los departamentos de nuestro gobierno. Ahora mismo está destruyendo nuestra economía. Nos está arrebatando a todos nuestros aliados y el Congreso se queda de brazos cruzados sin hacer nada. Es la primera gran movilización desde que el líder republicano regresó a la Casa Blanca hace menos de 70 días. Bien, ahí teníamos las imágenes. Sí, Millones de personas, impactante. Continúa, Miguel, por favor. sí, es algo, digamos, un hecho totalmente inédito en años, aunque hubo otras movilizaciones hace unos años pasados y el anterior, pero de tamaño. Bueno, una de las comunicaciones, creo que la CNN, dice 600.000 personas expresaron su intención de participar en las marchas. Lo plantea una organización que se llama Indivisible. Entre los convocantes, organizaciones de defensa de derechos civiles, veteranos, grupos feministas, sindicatos y grupos LGTBI. Entre las demandas incluía poner fin a la toma del poder por los multimillonarios y a la corrupción descontrolada de la administración Trump, y poner fin a los recortes en fondos federales para gasto sanitario en programas como Medicaid y Seguridad Social. También piden el fin de los ataques contra los migrantes, las personas trans y otras comunidades. En Washington hablaron políticos como el miembro de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, quien denunció que Trump tiene la política de Mussolini y la economía de Herbert Hoover. Nuestros padres fundadores escribieron una constitución que no empieza con la frase "nosotros los dictadores". El preámbulo dice "nosotros el pueblo". Ninguna persona moral quiere un dictador que se carga la economía, que sabe el precio de todo y el valor de nada. Bueno, hubo diferentes, por supuesto, participantes en distintos lugares, pero lo que llama la atención también es que fue básicamente organizaciones de base que no son, por ejemplo, las grandes centrales sindicales nacionales no participaron, no llamaron, no convocaron.
Y por supuesto tampoco el Partido Demócrata, que supuestamente es opositor, tampoco convocó ni participó, por lo menos públicamente no aparece en ninguna de las fotos que se ven. Aunque hay algunos, como este legislador ahí. Eh, Después, otra de las cosas que citan la CNN, por ejemplo, de lo que dicen la gente, ¿no? Dicen que las personas trans son una amenaza para nuestros hijos, pero son ellos los que están desmantelando la educación pública. Son los que se niegan a hacer nada ante la emergencia nacional de salud pública, que supone la violencia como la violencia con arma de fuego. Los sindicatos de trabajadores públicos estuvieron también en la manifestación de Washington, criticaban la administración Trump, está destruyendo completamente los servicios públicos de este país, denunció el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Federales, Rani Erwin. Bueno, como digo, eh, esto fue muy grande y también tuvo repercusión, hubo marchas incluso en varios países europeos, claro, más chicas, obviamente, pero también contra Trump, solidarizándose con estas marchas en Estados Unidos. Es decir, fue un hecho muy importante y básicamente realizado de las bases populares. Por supuesto que políticamente es heterogéneo, no sé, pero todo contra las medidas, como dice ahí, que toma Trump, que está deteriorando la salud pública, la educación pública, y hubo lugares también que se incluyó el tema palestino, sobre todo contra la represión y deportación a estudiantes palestinos que está haciendo Trump. Estudiantes que estuvieron en manifestaciones y que tienen legalidad en Estados Unidos, no son que Trump no quiere también expulsar. También se criticó en muchos lugares la expulsión de migrantes, que es otra de las políticas de Trump, ¿no? Expulsar migrantes, él dice ilegales, que es mucha gente que está hace 10 años en Estados Unidos más, que trabajan, son trabajadores, pero que no les dan legalidad. Bueno, este es otro de las características del gobierno de Trump. Bueno, en síntesis, este es un hecho muy importante porque, como decíamos, hace poco que asumió Trump, 70 y pico de días, y es una reacción muy desde abajo, muy genuina, muy fuerte, que probablemente tenga consecuencias y continuidad de alguna manera, por más que, como decía, no haya unas organizaciones nacionales con fuerza, pero el hecho de que hayan marchado 1.400 ciudades es muy significativo. Bueno, esto queríamos decir, Estados Unidos fue el hecho reciente más importante de movilización contra Trump. Gracias, Miguel. Bueno, realmente muy importante todo esto y bueno, hay tanto que hablar sobre la situación de Estados Unidos pero en general, digamos, bueno, como se señala, esto es parte de la aguda crisis que está viviendo Estados Unidos, las locuras que está tratando de hacer Trump para tratar de recomponer el papel de Estados Unidos en el mundo, que bueno, lo está aislando de hecho, pero además, bueno, son una serie de bravuconadas, ¿no? Sigue hablando de invadir Groenlandia, entre tantas cosas, ¿no? Sigue con el genocidio contra Palestina. Y en Estados Unidos las cosas no están nada bien, ¿no? Entonces, muy importante estas movilizaciones, bueno, las consignas en general, ¿no? Manos fuera de, ¿no? Fuera de tantas cosas, ¿no? De la salud, de la educación, de los niños. Y claro, Trump lo que quiere hacer es, bueno, avanzar en un intento de recomponer Estados Unidos, pero desde una perspectiva casi dictatorial, ¿no? En el sentido de, bueno, totalitaria a nivel mundial, digamos, ¿no? Tratando de imponer sus designios en todo el mundo a la fuerza de la peor forma. Y bueno, en medio de la crisis no está logrando hacer esto y justamente está siendo derrotado, ¿no? Y en ese marco se apunta a eso, ¿no? A que realmente estas movilizaciones y toda la lucha de, bueno, de los pueblos del mundo
puedan lograr derrotar estos planes de Trump, ¿no? Así Bueno, es. continuemos con el siguiente punto. Vamos con el tema de Palestina. No sé si Miguel quieres comenzar con esto. Sí, sí, Ujú. sería un punto más breve en este caso. Por supuesto que sigue siendo el hecho más importante a nivel internacional. Eh, la resistencia palestina que continúa y ahora lo novedoso en las últimas 2 semanas y casi 3 semanas es la ruptura del cese del fuego. Es decir, eh, Netanyahu se burló de lo que había acordado, que es el llamado cese del fuego, que incluía intercambio de presos. eh, el gobierno de Israel liberó 900 presos de los 10.000 que tiene. Los palestinos liberaron 50 de los 100 que tenía. Eh, y Netanyahu atacó de vuelta, violando los acuerdos, eh, pero con el auspicio directo de Trump, que ni bien asume, dijo tienen que irse los palestinos, todos los palestinos de Gaza. 2 millones que viven en Gaza tienen que irse a vivir en los países de al lado. Esto fue rechazado bueno, por prácticamente todo el mundo, incluyendo países, bueno, en primer lugar los países árabes que tendrían que recibir a los palestinos supuestamente, y que tienen gobiernos bastante proimperialistas, pero que también tienen su población que es solidaria con Palestina. Entonces dijeron, no tienen que venir acá los palestinos, que tienen que quedarse en Gaza. Bueno, y por supuesto los palestinos continuaron su resistencia. Desde cese el fuego volvieron al norte de Gaza, empezaron a reconstruir sus casas que estaban destruidas. Y ahora Netanyahu atacó de vuelta. En estas últimas 2 semanas mataron a 1.350 personas, dicen una de las cifras, eh, con más de 3.500 heridos, de los cuales, como siempre, centenares son niños. Bueno, Israel continúa con su genocidio. El otro elemento es que se ha reanudado, se ha vuelto a plantear la solidaridad mundial, justamente por este ataque, este nuevo genocidio. Nuevo no es continuidad del genocidio, del ataque de Netanyahu. Ha habido manifestaciones en muchos lados. Ayer hubo una por ejemplo, eh, muy grandes en Marruecos, en el norte de África, masiva, porque el gobierno hizo un acuerdo con Trump, eh, incluso de aceptar relaciones con Palestina. Bueno, pero en general en muchos países europeos, en Estados Unidos, volvieron a haber manifestaciones. Y también otra cosa que está sucediendo en muchos lugares es que hay persecución contra la gente solidaria con Palestina. Ahora tocamos lo de Bolivia, que también eh, se da eso. Bueno, esto se dio en varios países. Por ejemplo, en Alemania están planteando la deportación de 5 personas, 4 de ellos son de la Unión Europea, es decir, que en teoría no podrían deportarlos de Alemania porque los acuerdos de la Unión Europea son ciudadanía compartida, es decir, que es ciudadano de cualquier país de la Unión Europea. Bueno, Alemania dice que no, que en este caso ha cometido delitos, porque el delito es bloquear, dicen los acusadores, una universidad. Parece que se pusieron en la puerta de la universidad, hicieron un pequeño bloqueo y eso para
supuestamente es un delito gravísimo y los quieren expulsar de Alemania, exigiendo justamente, planteando el cese de todo envío de armas y ayuda a Netanyahu en Alemania. Bueno, esto se da también en otros lados, en particular en Estados Unidos, donde, como señalamos en la primera parte, quieren expulsar también estudiantes que participaron el año pasado en grandes marchas en solidaridad con Palestina, entre ellos a estudiantes palestinos que están radicados en Estados Unidos, que están estudiando en Estados Unidos, los quieren expulsar del país. Por eso también una de las manifestaciones era para defenderlos a ellos. Y por último mencionamos que también en Bolivia, país que por lo menos el gobierno ha roto con Israel, etcétera, pero hay elementos de persecución y concretamente en Cochabamba el, el Manfred Reyes Villa, el alcalde de Cochabamba, apoyado en la justicia, está acusando a dos mujeres que pusieron una bandera en un monumento público de la Virgen de la Coronilla, que es un monumento a mujeres que lucharon contra el imperialismo español. La acusación ridícula es que ellas dañaron el monumento, cosa que no hicieron, obviamente, solamente le colgaron una bandera. Y además ellas, como el pueblo boliviano, reivindican ese monumento porque es un monumento a justamente heroínas de la Coronilla, heroínas que lucharon contra el Imperio Español, que hoy si vieran, esto fue hace 2 siglos, serían solidarias con el pueblo palestino, seguramente. Bueno, por eso una acusación grotesca, sin ningún sentido, hace ya un año que la están acusando, la están enjuiciando. Bueno, hay demandas, hay una defensa, no ha sido encarcelada, pero amenazan con darle una pena de cárcel. Bueno, esta lucha continúa. Nosotros, desde la solidaridad con Palestina, tanto en Cochabamba como nacional, estamos exigiendo, por supuesto, que se termine este juicio absurdo, que no tiene ningún sentido, de acusar a dos personas que además no cometieron ningún delito, solamente se solidarizaron con el pueblo palestino. Es su supuesto delito, no dañaron nada, no dañaron a nadie, no le pegaron a nadie, digamos, ni dañaron el monumento, que es la acusación. Entonces esta acusación absurda sigue y por eso seguimos reivindicando que cese totalmente, que se suspenda este juicio absurdo, que se anule, no tiene ningún sentido. Bueno, eso queríamos decir. Nosotros como Partido de Trabajadores somos parte de la solidaridad nacional con el pueblo palestino y estamos haciendo movilizaciones todas las semanas en varios lugares con otros compañeros de distintos sectores, pero que tenemos esa unidad muy importante. Gracias, Miguel. Bueno, me parece muy completo lo que dijiste, ¿no? Y bueno, recalcar esto, ¿no? Cómo, bueno, este genocidio solo se está pudiendo llevar adelante porque realmente los gobiernos del mundo, sobre todo las principales potencias de Europa, de Estados Unidos, lo apoyan totalmente, ¿no? Y como dices, ¿no? Estos elementos brutales de persecución contra, bueno, quienes se solidarizan con Palestina, ¿no? Es realmente, bueno, nos ayuda a entender cómo debió ser la Alemania nazi, ¿no? Y todo aquel que se solidarizaba con alguien que estaba siendo perseguido por los nazis, bueno, igual, ¿no? La represión, lo expulsaban, lo botaban del país, cosas de todo tipo, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo, pero a una escala mucho más amplia, casi global, ¿no? Por el tema de, bueno, la represión, la persecución, o la forma de que, bueno, mucha gente que ha perdido sus trabajos, esta expulsión de estudiantes,
deportaciones, gente en la cárcel solo por solidarizarse con Palestina, ¿no? Bueno, en países supuestamente democráticos como Francia, Alemania, la misma Inglaterra, te pueden incluso meter a la cárcel por llevar una bandera palestina, ¿no? Entonces, realmente eso muestra el grado de sionización del mundo, ¿no? Y justamente contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Y esta es una lucha realmente de todos los pueblos del mundo, en el marco de que, bueno, se está cometiendo un genocidio terrible contra Palestina, contra un pueblo, eh, bueno, oprimido, explotado del mundo, algo que puede ser un antecedente para cualquier otro pueblo del mundo, y además está este antecedente de la represión contra la solidaridad, ¿no? Entonces realmente eso es muy importante para tenerlo en cuenta y eso más bien tiene que hacer que la solidaridad sea mucho más fuerte, ¿no? Porque es la única forma en que la vamos a lograr derrotar esta política mundial a favor del genocidio, ¿no? Esto prácticamente es eso, ¿no? O sea, una política genocida de las principales potencias del mundo y tenemos que derrotarla, ¿no? Y obviamente esto lleva, bueno, eh, bueno, su propaganda y todos los esfuerzos que está haciendo el imperialismo a nivel internacional para que mucha gente, por un lado, apoye el genocidio y por otro lado, por lo menos esté indiferente, no diga nada, no se conozca lo que está pasando. Y bueno, y hay tantos ejemplos, la matanza de periodistas por parte de Israel, la censura en los grandes medios, el tema incluso, bueno, la censura de TikTok, que Estados Unidos está tratando de imponer de una u otra forma. Bueno, entonces son varios elementos de esto y lo único que va a lograr romper esto es la unidad, la lucha y la amplia solidaridad internacional con Palestina, pero además, incluso más allá de la simple solidaridad, esta es una cuestión que es prácticamente nuestra lucha, ¿no? Por nuestros propios derechos contra la persecución y por el derecho de, bueno, de expresarnos libremente, ¿no? Como lo dicen en Estados Unidos claramente, en Europa y acá también en Bolivia, ¿no? Con este tema de esta acción artística que hubo en las heroínas de la coronilla, que está siendo perseguida, ¿no? Y en gran medida podemos decir que la persecución, el motivo es porque fue una movilización a favor de Palestina, ¿no? Entonces realmente es una lucha en la que estamos inmiscuidos todos y en la que tenemos que unirnos y luchar para triunfar. Bien, Sí, así es, y además se está mostrando cada vez más que el plan del imperialismo no es solo Palestina, que está amenazando a otros países, ahora vamos a mencionar lo de Canadá, hizo pactos con Putin, Rusia, otro país imperialista para repartirse Ucrania, etcétera. Es decir, el imperialismo no solo quiere atacar o dominar a Palestina, sino que en el futuro podría invadir cualquier país latinoamericano. De hecho, dijo públicamente Trump que podrían invadir Panamá. Ahora vamos a mencionar lo de Panamá. muy bien. Vamos entonces a hablar de Panamá. Bueno, Dale. Panamá está viendo grandes movilizaciones. Ahora hubo un encuentro nacional de dirigentes sindicales, políticos y sociales el 29 de marzo. Se formó una alianza que se llama la Alianza Pueblo Unido y que están llamando a la continuidad de la lucha por la soberanía nacional, en defensa del canal contra el intento del presidente Mulino, el presidente panameño, de reabrir también, perdón, es otro tema, en defensa del canal contra la amenaza de Trump, que dice que el canal le pertenece a Estados Unidos, lo cual es ridículo porque hace 30 años que se lo cedió a Panamá, aunque antes lo dominaba Estados Unidos. Después, contra el intento del presidente Mulino de reabrir la mina de cobre, una mina de cobre que una movilización logró cerrar por la destrucción ambiental. Después, también una ley que privatiza la caja del Seguro Social, eh, que eso es la que atiende a todos los trabajadores. Entonces es un deterioro grave de la salud pública, ¿no? Eh, y bueno, y otras demandas, y por supuesto contra la participación a los que luchan y a los estudiantes de la Universidad de Panamá. En el encuentro,
bueno, se llamó a una gran a movilizaciones, una huelga de 48 horas eh, de docentes los días 3 y 4 de abril, que ya se hizo, eh, y también hubo apoyo de sindicatos de la construcción, y ahora hay un plan de lucha. Este lunes se va a hacer una jornada nacional, mañana, antiimperialista y por la soberanía de Panamá, porque está llegando el secretario de Defensa de Estados Unidos, eh, y también es contra la presencia de tropas, aviones y barcos del ejército imperialistas norteamericanos, cuyo objetivo es volver a establecer bases militares en el país para controlar el canal de Panamá. Bueno, esta es la movilización que hay. Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores está haciendo una campaña también pública, porque la sección eh, panameña es parte de este frente de unidad. Bueno, veremos qué pasa. Mañana va a ser esta gran jornada, pero como digo, es parte de una movilización nacional que probablemente continúe. Esto tiene importancia en varios sentidos, porque también es una lucha contra Trump, como se dice, eh, contra su intervención, contra el dominio imperialista, además, por supuesto, contra el propio gobierno panameño, que es cómplice de eso, ¿no? Bueno, esto queríamos señalar de Panamá. Muy bien, Miguel, gracias. Y bueno, sí, muy importante ese tema y la plena solidaridad con el pueblo panameño, ¿no? Y seguramente habrá una gran movilización ese día, bueno, este lunes, mañana. Y bueno, en general es parte de las distintas luchas que hay contra, bueno, los planes de recolonización del mundo de Trump, ¿no? De una forma cada vez más burda y bueno, en este caso, esta brutal amenaza contra Panamá y bueno, que el gobierno incluso trató de calmarla haciéndole concesiones, ¿no? Pero en general, bueno, Trump sigue avanzando, ¿no? Está el tema de Ucrania, está el tema de Groenlandia con Dinamarca, y bueno, estaba el tema de Panamá, perdón, de Canadá, que habló de volverle una provincia a Estados Unidos. Entonces realmente estamos Sí, ante una situación muy, muy ofensiva, por lo menos verbalmente Estados Unidos contra varios países del mundo. Y el otro tema es, bueno, la subida de aranceles, ¿no? Igual contra todo el mundo. Bueno, veremos cómo le sale todo esto a Trump, pero en esencia lo que está haciendo, su lógica de hacer a Estados Unidos grande de nuevo, es hacer que lo que quiere es, ¿no? Sí, imponer y someter a todo el mundo y ponerlo de rodillas al mundo frente a Estados Unidos, ¿no? Y eso no va a ser fácil, más aún en un Estados Unidos en crisis como se encuentra actualmente y con la resistencia de los pueblos del mundo, ¿no? Y en ese marco, bueno, nuestra plena solidaridad y apoyo a los compañeros de Panamá en esta gran movilización que están llevando adelante. Bien, pasemos al tema nacional. Eh, bueno, en Bolivia el tema central actualmente es las elecciones. Finalmente salió la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Electoral, que las fija ya para el 17 de agosto de este año. Hasta de eso incluso fue parte de la crisis porque hubo bueno, suspensiones de la información en concreto, suspendieron la publicación del calendario, bueno, pero finalmente salió, ¿no? Y esto se da en el marco de, bueno, justamente que estamos pasando por una serie de uniones y divisiones de los distintos candidatos. Es muy interesante ver un poco esto en el marco de que, bueno, ya en mayo, a un mes, más un poco más de un mes, se tiene que oficializar todas las candidaturas, se tiene que definir bueno, todos los candidatos a partir de las respectivas siglas, ¿no? Y bueno, lo que tenemos es de que oficialmente Arce sigue en carrera, tratando de ir ahora con la sigla del MAS, ya apropiado, ya se apropió de esta sigla y va adelante. Veremos quién tratará de ser su acompañante, pero en el marco de un descrédito muy fuerte del gobierno y una, bueno,
también están las guerras de encuestas, ¿no? Pero en todas las encuestas Arce sale muy mal parado. Por otro lado tenemos a Evo Morales, la creación de su partido, realmente un ejemplo de, bueno, de soberbia y de, bueno, de ese caudillismo y culto a la personalidad, ¿no? Un nuevo partido que se llama Evo Pueblo, que, bueno, va a tratar de ir a estas elecciones con una sigla prestada, alquilada. Este momento es el Frente para la Victoria. Bueno, esto además genera la observación contra el Frente por la Victoria, que no obtuvo el 3% en la anterior elección, y bueno, contra el PANBOL también, que tampoco llegó a esta cifra, ¿no? Veremos qué sucede, hay ese tema de que tal vez estos partidos sean inhabilitados. ¿Será que Evo logra conseguir alguna otra sigla? Y el otro tema con Evo es de que, bueno, pese a que él, su congreso de Evo Pueblo, ¿no? Su nuevo partido, lo posiciona como el único candidato, Evo actualmente no está habilitado, ¿no? Y está más bien justamente inhabilitado de las elecciones. Hay que ver qué sucede con esto. De todas formas, es una inhabilitación política, ¿no? Lanzada desde el gobierno, básicamente, desde Arce para impedir su postulación. Igual con varios temas legales de por medio. Y bueno, varios temas más alrededor de eso. Y es interesante al respecto ver la división, ¿no? Bueno, ahí hubo el tema de Andrónico Rodríguez, que normalmente se lo estaba posicionando como el posible candidato si es que no permiten que vaya Evo Morales. Y bueno, él ya se desligó un poco de Evo, igual hasta cierto punto su posicionamiento, ¿no? Pero bueno, los ataques y todo hacen que se profundice esa separación y más bien se abra una grieta profunda entre Evo Morales y Andrónico, ¿no? Y lo que planteaba Andrónico es, bueno, frente a toda esta, primero no asistió al Congreso, ¿no? De Evo Pueblo, de su nuevo partido de Evo, y después de eso, bueno, trató de posicionarse más o menos como que llamando a la unidad de Arce con Evo, algo muy difícil de ver actualmente. Bueno, sobre todo criticando la división, ¿no? En su caso. Y bueno, pero al desmarcarse de esa forma de la posición general de Evo Morales, bueno, sirvió bastante para que lo ataquen bueno, todos los seguidores de Evo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve esa división, veremos qué pasa, probablemente después Andrónico vuelva detrás de Evo, o qué otras variables podrán pasar alrededor de eso. Y por el otro lado tenemos a la derecha que también anda dividiéndose, uniéndose y dividiéndose, ¿no? Por un lado estaban Tuto, Doria Medina, hicieron un bloque con Carlos Mesa y otra gente más, y que tenían que convocar una encuesta para definir quién sería el candidato. Ya pocos días y la última reunión previa a esa encuesta, Tuto se desmarcó, prefirió ir a hacer campaña en vez de reunirse para hacer la encuesta. Y bueno, ahí están en una división, ¿no? Veremos qué pasa, veremos si se logran unir, recomponer, pero por el momento hay una división y bueno, es difícil con toda la campaña y todo el dinero que están gastando, tanto Tuto como Doria Medina, que alguno de los dos se baje y acepte la candidatura del otro. Igual habrá que ver, ¿no? Pero bueno, por el momento está tensa esa unidad que fueron tratando de construir, esa unidad derechista, pero bueno, se está resquebrajando, ¿no? La otra unidad derechista que también se resquebraja es lo de Manfred y Chi, ¿no? Chi, a partir de una encuesta, dice, bueno, yo tengo más votación que Manfred, entonces Manfred se tiene que bajar de la candidatura, ¿no? Tomando en cuenta que Manfred logró sacar su personería jurídica, muy probablemente con apoyo del gobierno, no lo va a hacer, ¿no? Entonces ahí también se resquebraja esa unidad entre Chi y Manfred Reyes Villa. Y bueno, aparte hay varias personas más que aparecen como posibles candidatos. Aparece este tal Dun, está Claure por ahí, el nuevo eh, ¿cómo es? Nueva Generación Patriótica, y bueno, una sigla que apareció de la nada y que bueno, también se posiciona como una alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pluralidad, pero acá lo que más se tiene que destacar de este escenario, y eso es importante verlo en este contexto, ¿no? Estas divisiones que se van dando, se habla de que puede haber muchas candidaturas en el país, etcétera, pero el problema es de que todas las candidaturas son del mismo entorno, de prácticamente casi de lo mismo, podríamos decir, ¿no? Todas son ya sea del núcleo del MAS o de la derecha tradicional, ¿no? De una u otra forma. Y en general, estas candidaturas, básicamente que se están desplegando, son rupturas
de este mismo tronco común, ¿no? De esta misma representación que ha ejercido el monopolio de la representación política en el país todos estos años, ¿no? Estamos hablando de, bueno, todos los años del MAS en el gobierno, ¿no? Hace 20 años que ellos se siguen repartiendo el poder, ¿no? Bueno, toda la representación política, no solo el poder, sino, o sea, los diputados, senadores, gobernaciones, alcaldías, etcétera, ¿no? Con mínimas excepciones. Y de una u otra forma, eso se sigue repitiendo. Y ahí hay un monopolio. Ese es el principal centro del fraude, ¿no? Este monopolio de la representación política que lo mantienen y lo cuidan, y que incluso los medios de comunicación, sus medios de comunicación en gran medida, que son controlados de una u otra forma, tanto por el MAS como por la derecha, no dicen nada de esto y evitan que se abra esta discusión, ¿no? Y ese es el centro de este fraude electoral, porque en estas elecciones no hay la posibilidad de que surjan candidaturas realmente independientes, candidaturas del pueblo trabajador, de las distintas organizaciones sociales. Y ahí es donde hay una burla total contra el pueblo trabajador, ¿no? Si bien se están dividiendo, incluso puede haber una decena de candidatos, todos son en el marco del mismo monopolio de la representación política, todos son del MAS y de la derecha tradicional. No hay más fuera de eso, ¿no? Y eso es complicado. Eso es justamente lo que están generando con la ley electoral y una burla general y grotesca frente a las aspiraciones de distintos sectores de tener una candidatura propia, ¿no? La imposibilidad de legalizar una candidatura, la imposibilidad de legalizar una sigla sin tener aval del, bueno, prácticamente del gobierno, ¿no? Y esto resalta aún más en el marco de que aparecen siglas de la nada, donde nunca vimos, por ejemplo, a Nueva Generación Patriótica recogiendo firmas en las plazas, nada de eso. Lo mismo pasó en su momento con Pambol. Por lo menos un Manfred Reyes Villa, Morena, Deva Copa, sí se vio que hicieron algún recojo de firmas, ¿no? En su momento. Pero eso también nos muestra, o sea, que para lograr tener esa legalidad, no tienes que controlar una alcaldía o una gobernación, en su momento Pazzi desde la gobernación. Y eso es interesante porque un partido normalmente se forma para tratar de ir a las elecciones, tratar de ir avanzando y tomando espacios. Acá en Bolivia es al revés, y eso muestra el carácter antidemocrático y, bueno, tan, no sé, corrupto, politiquero de la organización, bueno, de la ley electoral y la forma política del país, ¿no? O sea, para poder tener tu propia sigla, el requisito es, por ejemplo, en este caso de Bacopa, Manfred Reyes Villa, ser alcalde primero, ¿no? ¿Cómo llegan a la alcaldía? Con siglas de alquiler, de aquí o allá, y ahí recién pueden aspirar a tener su propia sigla, ¿no? Entonces, sí, eso es terrible, ¿no? Pero eso, ¿por qué se da? Porque realmente en el país no se puede sacar una sigla, salvo que seas millonario y que puedas, no sé, tener algún acuerdo, incluso tal vez económico, con el Tribunal Supremo Electoral, o por lo menos un acuerdo político, ¿no? Y de esa forma se da este tema de que estas siglas nuevas, bueno, aparecen, por un lado, a partir de espacios de poder importantes, como es una alcaldía o una gobernación en otros casos. Y por el otro lado, con un sinfín de denuncias de mucha gente que aparece militando en estos partidos sin nunca haberse comprometido con estos partidos y que simplemente lo registraron de ya, ¿no? De hecho, y eso también se da con estos partidos fantasmas que aparecen sin que nadie los conozca, sin liderazgo, sin programa, sin nada, como Nueva Generación Patriótica y Pambol, ¿no? Eso es parte de este régimen antidemocrático, que son estas siglas de alquiler, estas siglas a la venta, para que pueda presentarse alguna otra persona, alguna otra candidatura del mismo marco y del mismo círculo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que marca este fraude electoral y es terrible que los únicos que prácticamente estamos denunciando esto somos nosotros desde el Partido de los Trabajadores, y esto cierra la puerta a la posibilidad de otras candidaturas independientes. Veamos simplemente el caso de, por ejemplo, la Federación de Fabriles y la COT de Cochabamba, que plantearon tenemos que construir nuestra alternativa de los trabajadores para lidiar en elecciones, etcétera. ¿Qué posibilidad tienen de hacer esto? Una sigla de alquiler, legalizar prácticamente imposible, ¿no? Y además se choca con muchos obstáculos, además de los establecidos legalmente. Es fácil que el Tribunal Supremo Electoral pueda hacer todas las observaciones para ilegalizar un intento de recojo de firmas, ¿no? Mientras que por el otro lado permite que partidos que nadie conoce aparezcan directamente con sigla, ¿no?
Eso por un lado. Se vio también con el tema de Galindo, ¿no? Que Galindo dijo, bueno, me ofrecen de tal o tal sigla y temas burocráticos, ella denuncia en el tema, pero ahí le falta sacar las conclusiones, o sea, está prohibido en el país, o sea, está proscrito, no se permite que haya candidaturas que rompan con este escenario, con este círculo, con este monopolio de representación política, ¿no? Entonces, esa es lo que falta. Y claro, Galindo trató de tanteó de meterse en este tema, pero pasando por esa misma lógica, ¿no? Una sigla de alquiler, una alianza con una de las siglas reconocidas, son estas siglas que de una u otra forma se han constituido en el marco de un aval desde el gobierno, desde el Tribunal Supremo Electoral, que les permita tener estas siglas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no se avanza nada, ¿no? Y obviamente le hicieron, bueno, como ella misma dice, bueno, me dijeron que solo tenía la candidatura, ninguna diputación, pues lógico, porque ellos son los dueños de la sigla, ¿no? Y eso es lo que se ve en todos los espacios, en todos los escenarios y la situación, ¿no? De que, bueno, actualmente en el país, lo que ya está saliendo, lo que se está acabando su mandato en diputados y senadores, es eso, ¿no? Partidos de siglas de alquiler de la segunda y la tercera fuerza política del país, ¿no? Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, con la sigla vacía del FRI, ¿no? Que ya no tiene nada del contenido de lo que alguna vez fue el FRI cuando se fundó y que se convirtió en una sigla más de alquiler, ¿no? Y de la misma forma, creemos de Camacho con una sigla de alquiler prestada, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran fraude electoral que se prepara. Y aquí hay un tema más. Todos estos candidatos justamente tienen un acuerdo central en lo que quieren de Bolivia. ¿Qué quieren? Que no se toque los intereses de la oligarquía, que no se toque los intereses de las transnacionales. Eso está por fuera de discusión. Eso no van a hablarlo, ni es parte de la campaña, no es parte de la discusión del país. Eso es terrible. Y nos están imponiendo además una política general de ajuste de la cual nos dicen prácticamente que no hay otra alternativa. Incluso ya están haciendo campaña a ver más o menos cómo nos van a aplicar el gasolinazo, ¿no? Pero obviamente ahí van con el gasolinazo de una, y prácticamente nos dicen no hay otra alternativa, y la devaluación, que también nos están diciendo que no hay otra alternativa, ¿no? Que el boliviano tiene que depreciarse frente al dólar. ¿Para qué? Para garantizar que sigan con sus grandes ganancias oligarcas y transnacionales, ¿no? Los grandes empresarios también del país. Entonces ahí es muy interesante, y esto es también muy interesante al respecto, que cuando Álvaro García Linera dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es agarrar del cuello a los empresarios que se están llevando los dólares del país y exigirles que traigan esos dólares a Bolivia de vuelta. Y bueno, sale rápidamente Evo Morales a decirle, no, eso no se puede hacer, ¿no? Nuestro gobierno nunca hemos hecho eso y no hay que hacer eso, tiene que tener buena relación con los empresarios y que se sigan llevando los dólares y que se sigan, bueno, sigan profundizando la crisis del país y ellos beneficiándose y enriqueciéndose a costa del resto del pueblo trabajador boliviano. Entonces, bueno, eso es muy importante y sintomático por dos temas. Bueno, uno, en el caso de Linera, lo único que dijo bien creo que en estos últimos 20 años, y que rápidamente es desautorizado, y nada más y nada menos que por Evo Morales, ¿no? Y que está tratando de hablar de antiimperialismo y algunos discursos vacíos, pero cuando le tocan los intereses centrales de sus, no sé si serían socios o más bien jefes, ¿no? Pero ahí sí, no, eso no se puede tocar, ¿no? No se le agarra del cuello a los empresarios, ¿no? Más bien que ellos te agarren del cuello, ¿no? Que es lo que están haciendo hoy en día con el país, ¿no? Dejándonos, en este caso, sin dólares y en su momento las transnacionales que se secaron el gas y nos dejaron sin gas y nos han llevado a esta situación de crisis con las largas filas y el incremento, de hecho, de los costos de gasolina, diésel en el país y con eso el incremento de pasajes y el incremento de todo en el país, ¿no? Esta situación del incremento general de la canasta familiar y todo esto. Entonces, bueno, ese es el fraude, un fraude para imponernos un plan de ajuste brutal contra el pueblo trabajador, de hecho un gasolinazo, de hecho esta devaluación, y bueno, ¿qué más? ¿Con qué más nos sorprenderán, no? Y ahí sí no hay ninguna diferencia entre un Evo, un Manfred, bueno, un Mesa que está de Yapa ahí, un Arce, un Tuto, un Doria Medina, Andrónico Rodríguez, y etcétera, ¿no? Un Chi, ahí sí, todos de acuerdo, todos juntitos. Si hay 10 candidatos, los 10 van a decir exactamente lo mismo. Y ya están empezando incluso a aparecer, bueno, yo voy a subir la gasolina a 5, a 6, yo a 5.50. Y claro, ahí va a ser el debate, bueno, el gasolinazo va. Ahora el tema es qué tan profundo, ¿no? Y ahí sobre eso son sus diferencias, ¿no? No tiene sentido. Aquí lo que nosotros tenemos y necesitamos, bueno,
para estas elecciones, algo que hemos ido tratando de trabajar y hemos hecho un llamamiento público, es una alternativa de los trabajadores que justamente plantee toda esta situación y que diga que no rechazamos el gasolinazo, rechazamos esta devaluación y la inflación consiguiente y exigimos más bien que el ajuste lo paguen los que han saqueado el país, los que se han enriquecido en todos estos años, bueno, de buenos precios, en los años que teníamos gas, que paguen los que se han secado nuestro gas, que paguen los que se están llevando nuestros dólares, los que han quemado nuestros bosques, bueno, un ajuste contra la oligarquía y las transnacionales. Esa es la alternativa. No podemos esperar esto de los candidatos masistas y derechistas, y eso es lo que necesita una alternativa del pueblo trabajador, que claramente diga esto, ¿no? Agarrarles del cuello a los oligarcas y a las transnacionales y no dar paso a ningún ajuste contra el pueblo trabajador. Bueno, esa candidatura es tan necesaria, tan urgente, que lastimosamente no hemos tenido ninguna respuesta favorable, incluso rechazo, por ejemplo, de parte del POR directamente, con su política abstencionista. Y por el otro lado, pero sí, más allá de incluso del tema electoral, lo que tenemos que hacer es prepararnos, organizarnos y tratar de articular también la máxima unidad, si no se pudo para las elecciones, pero la máxima unidad para la resistencia, para la lucha y para defender los intereses del pueblo trabajador frente a este ajuste que se viene de cualquiera de estos partidos y obviamente de un parlamento que van a controlar todas estas figuras que buscan justamente ajustarnos, que buscan darnos un gasolinazo, meterle la mano al bolsillo del pueblo trabajador, recortar lo poco que tiene el pueblo trabajador, tal vez incluso en alimentos, encareciendo todo, bueno, lo que se está viviendo incluso en países hermanos y vecinos, como es el caso de Argentina. Entonces, defendernos y luchar contra este gasolinazo, defendernos y luchar contra la inflación, contra la devaluación que están planteando, y eso va a tener que ser una lucha necesariamente en las calles, con huelgas, con movilizaciones, algo que es tan necesario y que ya tenemos que denunciarlo, porque de lo contrario sería un crimen aceptar este ajuste y que realmente bajen aún más el nivel de vida del pueblo trabajador boliviano sin defenderse, sin resistencia. Tenemos que preparar la resistencia y la lucha por esto, y esa resistencia y lucha tiene que tener claro que la única salida y la única forma de garantizar que mejore la vida del pueblo trabajador boliviano y no vaya empeorando como todo este último tiempo es con una propia alternativa, ¿no? Y esas luchas tienen que tener de fondo la necesidad y el planteamiento y la idea de que se necesita un gobierno de los trabajadores para salir de esta crisis, para que no sea afectado el pueblo trabajador y que sean afectados más bien los grandes oligarcas que han sido beneficiados por todos estos gobiernos y los gobiernos anteriores. Entonces, en esa perspectiva, desde el Partido de los Trabajadores, llamamos a la necesidad de unidad, de articularnos, de organizarnos a las distintas organizaciones, a los distintos frentes ambientalistas, organizaciones políticas, movimiento feminista, distintos compañeros independientes, a los compañeros de los distintos sindicatos, a las bases sobre todo, a las nuevas direcciones sindicales que a veces surgen al calor de la lucha, bueno, etcétera, etcétera, para que pese a las diferencias que podamos tener, unirnos al calor de la necesidad de luchar por la economía popular, por la defensa de los derechos democráticos también, y en general de nuestras consignas, de nuestras reivindicaciones ya adquiridas y que quieren echarlas abajo de golpe, ¿no? Bueno, frente a todo esto, la necesidad de unirnos y plantear una alternativa. Compañeros, no sé si desean ampliar algo sobre esto, Miguel. Sí, eh, totalmente de acuerdo. La unidad, por ejemplo, el cabildo que hizo la Tupac Katari hace un mes y pico atrás, en La Paz, la organización campesina también planteó la unidad para la lucha. Nosotros estuvimos, fuimos parte, con nuestro compañero Solares habló planteando también eso en ese cabildo. Y bueno, fue una resolución de un cabildo de organizaciones campesinas de La Paz. Después, antes de eso, fue una marcha de la COD de Cochabamba, también planteando la necesidad de una lucha unificada. eh, y antes había planteado la necesidad de una alternativa política. Eh, entonces, estas son organizaciones que tienen una relativa independencia y ahora está toda la crisis de la COP. eh, con los mineros planteando una nueva dirección. Bueno, ahora la lucha también es por
recuperar las organizaciones sindicales, empezando por la COP, pero no solo, con direcciones dispuestas a esta unidad, porque no hay otra manera de defender ahora al pueblo trabajador. eh, y si triunfa, si sale adelante el fraude electoral, que es más allá de quién gane, eh, esta política va a seguir empeorando, la situación va a seguir empeorando para el pueblo trabajador. Eh, y entonces esta lucha es fundamental contra el saqueo del país. Como digo, se están dando algunas luchas, es muy importante esto, y esto hay que tratar de unificarlo. Las luchas que se dieron, las movilizaciones contra el saqueo del litio, eh, ahora hubo recientemente, la semana pasada, movilizaciones también en Sucre contra minería que está provocando desastre ambiental, bueno, etcétera. Hay que lograr profundizar esto, eh, y que las organizaciones sirvan a esta movilización, ¿no es cierto? Porque esto es, como digo, va a seguir empeorando. Eso. Muy bien. Gracias, Miguel. Bueno, planteado esto sobre el tema electoral y sobre la crisis política, bueno, que también tiene relación con la crisis económica que atravesamos en el país, bueno, vamos a pasar a un tema, bueno, también muy importante, un tema más sectorial. Tenemos la presencia del compañero Jorge de la Rocha, ex dirigente también del Magisterio Urbano de la Confederación en su momento, y que, bueno, nos va a compartir un análisis sobre el nuevo, bueno, el reciente congreso que se realizó del Magisterio Urbano, 17 congreso que terminó la semana pasada, ¿no? Eh, Compañero Jorge, tiene la palabra. Buenas noches, queridos compañeros de las radios Rebelión. Contento de estar nuevamente en su audiencia y sí, hacer un pequeño análisis de lo que ha sido en realidad el 27º Congreso de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Un poco mal está la carátula, dice el 17º, pero es el 27º. Bueno, empezaremos con algunos antecedentes. Históricamente, desde que se han entrado, digamos, a las libertades democráticas después de las dictaduras de los años 70, cuando no podía hacerse sindicato, sino en pequeños periodos de libertades. Bueno, en realidad estoy hablando de las dictaduras militares, ¿no? Que empezaron ya en 64 con Barrientos, luego Banzer, Torelio, Obando, en fin, tantos que han pasado militares y que conculcaban las libertades democráticas, ¿no? Eh, Luego, desde la apertura, digamos, democrática, se empieza a profundizar un hecho que parece ser permanente en las direcciones del magisterio. Por ejemplo, en el Magisterio Nacional es el Partido Comunista de Bolivia quien, digamos, toma las riendas de la Confederación y pocas veces salió de ella, pero su apoyo ha sido casi permanente a los gobiernos de turno. O sea, la política estalinista de no luchar, no confrontar por nuestras reivindicaciones, sino apoyar para que haya una mejor burguesía, para que hayan más trabajadores y recién, porque como no tenemos mucho proletariado, es recién industrializando el país, hay que apoyar a una supuesta burguesía progresista. Es decir, con esa política casi siempre ha sido digamos, cómplice o ha tenido complicidad con los gobiernos de turno. No es por casualidad que ya varios ministros de educación han sido del Partido Comunista. Los últimos, Cáceres, el Kelka, etcétera, son exponentes del Partido Comunista.
Por otra parte, quiero indicar de que la Federación de La Paz también bastantes años ha empezado a tomar, digamos, URMA, la dirección, y son bastantes años también que se encuentra en la Federación de La Paz. Y como hay siempre una rencilla entre el PCB, el Partido Comunista de Bolivia, y el POR, autorreclamado trotskista, evidentemente esto deteriora, digamos, una unidad monolítica que pudiera tener el magisterio ideológicamente. Eso es normal, está bien, es decir, hay que discutir, hay que debatir, pero con la temporada en la que están, digamos, en la Confederación y en la Federación, hay mucha gente que se ha cansado de, de esas direcciones partidarias, digamos así, o de esos partidos, porque las reivindicaciones llegan a chocar contra gobiernos que no dejan de reprimir al magisterio y tanta gimnasia y aparecen las movilizaciones del magisterio que no logran éxitos, cansa mucha gente que se despolitiza un poco y prefiere ser independiente tanto del estalinismo como del trotskismo, y esto es lo que ha de aprovechar el llamado bloque independiente, que ya, digamos, estarían por segunda vez consecutiva en manos de la Confederación. Y hay una lucha interna ahora en el Magisterio Nacional, porque URMA critica a los del bloque independiente de ser apolíticos, pero es un error, nadie es apolítico, son apartidistas, que es otra cosa. Y tienen derecho de ser cuando no ven, como ya se ha explicado Beto, en todo este abanico de posibilidades, no hay una dirección política que represente al movimiento obrero, a los trabajadores, y creen que no va a haber. Entonces las bases, como tampoco reconocen al POR como la dirección, ni al PT como su dirección, porque no hemos logrado, digamos, penetrar a las bases al grado de que ellos reconozcan que eres su dirección y puedan afiliarse a tu partido. Entonces, al no haber esto, ha habido una fácil cosecha, digamos, del bloque independiente que por segunda vez vuelve a ganar la Confederación. Los del POR les acusan de que son hijos del Partido Comunista porque en la anterior vez, han tenido algunos miembros del Partido Comunista y también del MAS, porque el MAS en su crisis, ahí hay muchos oportunistas que se acomodan al frente ganador y posiblemente se han acomodado también en, en distintos frentes para ver con cuál pueden estar en la Confederación o ser parte de ellos, ¿no? Entonces, esos son más o menos los antecedentes de lo que ocurre en el magisterio. Yo recuerdo que muchos padres de familia y muchos restos no dicen, pero si el magisterio son más de 135,000 personas y considerando sus familias, pónganle que multipliquen eso por 5, ¿cómo no pueden hacer un gran partido? O junto con la Central Obrera Boliviana, etc. Lo que no entienden es que el sindicato no es pues monolíticamente unido justamente porque admite, y está bien, el debate entre las distintas corrientes que conforman el sindicato, porque el sindicato es pluralista y los dirigentes deben estar al servicio de todos, aunque no siempre ocurre esto, siempre hay privilegios para los que están más cerca, digamos, de los dirigentes. Y esto es lo que también rechazan a las bases porque no se las defiende como se defiende a uno que está, digamos, en la posibilidad de estar en la federación o en la confederación. Y ese es también un choque permanente entre las distintas agrupaciones políticas, digamos así, porque todo es político dentro del magisterio. Entonces, no es cierto que sean apolíticos los independientes. Lo que pasa es que no quieren estar ni con el POR ni con el PCB. Bueno, y algunos han salido del MAS, ya no quieren estar con el MAS, etcétera.
y se han juntado y ese bloque ha ganado. En la pasada gestión, que ha sido del 2022 al 2024, la CTV fue dirigida entonces por este bloque independiente que ganó por simple mayoría en el 16º Congreso que se dio en Uyuni en julio del 2022. Sus principales ejecutivos han sido los profesores Wilfredo Ayahuanca, que ha sido expulsado de Urma, porque estaba en Urma, de La Paz, y ha sido esa vez, digamos, elegido como secretario ejecutivo nacional de Occidente. Quiero decir que la Confederación tiene 3 ejecutivos nacionales, a diferencia de otros sectores sindicales. Uno es Ejecutivo Nacional por Occidente, recalco, ha sido Wilfredo Ayahuanca. Otro ha sido Ludwig Salazar como secretario ejecutivo nacional del Oriente. Y Patricio Molina como secretario ejecutivo nacional de los Valles, ¿no? Entonces, más o menos en estos 3 dirigentes se congregan las responsabilidades del Magisterio Nacional. Porque hay varias cosas un poco, por decir así, que se tienen que discutir de acuerdo a su sector. Por ejemplo, ahora que hay inundaciones, no es lo mismo empezar las clases o continuar las clases en una ciudad inundada como Trinidad o en Santa Cruz, o el frío o el calor. Entonces, a veces hacen calendarios regionalizados, etcétera, y por eso es necesario que los valles, el altiplano y el oriente tengan 3 ejecutivas distintas. Lo que no quiere decir que están desunidas, porque hay problemas que nos incumben a todos. Por ejemplo, se trataba de municipalizar la educación para que sean los municipios quienes nos paguen salarios. Y nosotros dijimos, en La Paz podemos conseguir mayor salario que, por ejemplo, en los municipios de la misma La Paz, pero de Apolo, etcétera, donde no tendrían fuerza nuestros colegas para luchar por un incremento salarial. Y no hemos permitido hasta hoy que, por ejemplo, nos destrocen eso del salario y nuestro escalafón. Y el escalafón quieren romperlo al municipalizar, al meter gente que no es maestra de docentes, etcétera. Y eso siempre ha sido un afán de los gobiernos de turno, porque no saben cómo dar trabajo a sus acólitos y ven la posibilidad de que en el magisterio haya vacancia. Y para que haya vacancia han cerrado normales, no hay muchos profesores ahora, y es por donde, digamos, quieren romper el escalafón nacional, que lo cuidamos como la niña de nuestros ojos. Bueno, como verán, la gestión era del 2022 al 2024 del bloque independiente. Pero ¿por qué se da recién en el 2025? Porque justamente esta confederación ha preferido hacer el Congreso después del Congreso Nacional Educativo, que ya lo habían planeado con el Ministerio de Educación, etcétera, y seguramente quisieron hacer algunas reformas que no se dio. El magisterio ha salido perdiendo de ese Congreso porque el gobierno astutamente ha llevado a organizaciones sociales, Central Obrera, todos a su favor. Y el magisterio, pues no podía tener la musculatura para hacer retroceder en algunas cosas al gobierno, por ejemplo, arrancarle mayor presupuesto para educación, etcétera, porque tenía todo el apoyo de estas organizaciones sociales, incluyendo algunas universidades. Yo vi en el departamental de La Paz solamente a Lupea, no estaban las otras universidades que debían estar. Y en el anterior Congreso de la Educación Nacional, que fue con el gobierno del MIR, incluso estaba la Iglesia y todos los entes que tienen que ver con el problema educativo. Y la Iglesia tiene mucho que ver, porque en Bolivia la educación no es laica. Aunque es así, que debiera ser, no lo es, ¿no? O es metodista, o es adventista, o es católica, etcétera, y bueno, una parte, ¿no? La pública, totalmente pública, bueno, por lo menos se reclama laica, aunque también hay
Por ejemplo, se ha logrado aquellas veces de que el Don Bosco también tenga una parte fiscal, no solamente una parte privada, y todos los colegios particulares tengan la posibilidad de tener su parte fiscal. Eso solo ocurrieron con las iglesias, no con otras unidades educativas privadas que solamente hacen lucro con la educación, pero son pequeñas. Entonces, este Congreso de la Educación que se ha llevado a cabo el pasado año, recuerden, ha sido en San Benito, en noviembre del 11 al 15, San Benito queda en Cochabamba, les ha permitido una prórroga hasta el 23 y 28 de marzo de este año, donde recién se pudo hacer el Congreso, este Congreso de la CTV, que es para cambiar dirigentes, y fue en la ciudad de Bermejo, en Tarija. Y cuyo presidium fueron posesionados en cuyo presidium, ¿no? Se ha vuelto presidente del presidium, digamos, para recalcar, Patricio Molina, que ha sido el ejecutivo por el Valle, el primer vicepresidente Ludwig Salazar, que era el ejecutivo por el Oriente, y el segundo vicepresidente Wilfredo Ajiahuanca, que ha sido el secretario ejecutivo aquí de La Paz o del Occidente. Entonces, ya en el presidium nos podemos dar cuenta que ha habido un trabajo minucioso por parte de la Confederación para mantenerse, digamos, en ese cargo. ¿Y cómo es posible hacer ese trabajo minucioso? Lamentablemente, los delegados que van, aunque La Paz ha llevado 72 delegados, en proporcionalidad a los 37,000 que somos en La Paz, no son nada en comparación, por ejemplo, de sectores de federaciones regionales pequeñas que teniendo 200 maestros, 300 maestros, pueden llevar 3. Y tenemos 31 federaciones en total, de las cuales la mayoría son pequeñas, pero que pueden en proporción llevar más gente al Congreso. Y por eso se puede, digamos, si tú como confederación puedes trabajar con esas federaciones pequeñas, ese sí puedes tener un buen apoyo. Parece que eso es lo que han hecho. Aquí también, ¿no? En las nacionales se va a dar eso, el voto del campo, siendo minoritario, va a decidir, no es como el voto del citadino, entonces van a decidir más diputados con menor voto que algún otro diputado que es urbano, por decir así. Bueno, entonces ya al ver el presidium se ha visto la fuerza que tenía nuevamente la Confederación y al finalizar el Congreso nuevamente gana este bloque independiente. Se hicieron 3 votaciones para que más o menos reflejen lo que ha ocurrido allá. En la primera ronda, el bloque independiente sacó 123 votos. URMA, en segundo lugar, tuvo 71 votos. Y FUM, en tercer lugar, hay que recordar que URMA es del POR, es de la Unión Revolucionaria de Maestros, digamos, y el FUM, que es del Frente Unidad al Magisterio, que es del Partido Comunista de Bolivia, 61 votos. En eso se redujo las distintas tendencias, ¿no? No se puede ver con claridad dónde habrían entrado los masistas, porque en La Paz hubieron frentes masistas muy identificados, pero que parece que allá o se han afilado a los 61 votos que tuvo el FUM o al bloque independiente, porque es menos seguro que estén con URMA por la radicalidad que tiene URMA, ¿no? No ha llevado, bueno, han llevado algunos, entre los 72 se ha llevado algunos de otros frentes que sí evidentemente eran masistas también, ¿no? Bueno, pero no han ido, yo digo, no han ido como un frente independiente, o sea, 3 frentes, el bloque independiente, el del PSB y el del POR, digamos así, políticamente hablando. Entonces, y de ahí la discusión interna de que los independientes son fácil presa de lo que pueda decir el gobierno porque no tienen línea política. Y no es que no tengan, yo repito, tienen, lo que pasa es que no tienen partido. Claro que muchos de ellos pueden ser presa fácil de un buen orador del Ministerio de Educación
o de un buen orador que les convenza del PCB o del POR. Es decir, muchos profesores nuevos están haciendo sus primeras armas sindicales y se confunden también, ¿no? Y creo que lo que ha permitido avanzar justamente al bloque independiente es esa bronca que ya se tienen, que ya tienen muchos, a que son los mismos del POR que están muchos años en los de URMA, digamos, en la Federación de la Paz, y lo mismo en la Confederación, los del PCB hasta tienen ministros, incluso esos ministros han estado en el Congreso, ¿no? Porque han sido antes dirigentes nacionales de los maestros. Y todo dirigente nacional que haya sido ejecutivo nacional ya es delegado nato del Congreso. Yo no pude ir, por ejemplo, porque no he sido secretario ejecutivo, yo era secretario de Relaciones de la Confederación, que justamente logró bajar al Partido Comunista en la Confederación. Y bueno, por eso yo no podía ir, pero los que han sido ejecutivos, como estos ministros, sí podían estar allá. En la segunda votación se dio lo mismo, 123 votos para el bloque independiente, 71 para URMA y 61 también para FUM. Y entonces cuando ya en las dos votaciones se da esto, en la tercera se vota solo por los dos primeros. Y entonces ya quedó eliminado el FUM. Y en la tercera ronda es donde gana el bloque independiente ya con 149 votos, de 123 aumenta a 149 y URMA de 71 aumenta a 125. Pero ya por esta, digamos, diferencia, gana otra vez por por un voto que no es mayoritario, sino bueno, mayoría relativa, digamos, ¿no? No hay mayoría absoluta, gana nuevamente el bloque independiente. Entonces, actualmente creo que todavía no han sido, eh, si bien han sido reconocidos por la Central Obrera Boliviana, o creo que no sé, porque hay problemas con la COBIA, saben ustedes, todavía el ministerio no los está reconociendo y ha habido mitines aquí para que los reconozcan, etcétera, estos nuevos dirigentes. Quien ha sido ratificado como dirección nacional ha sido Wilfredo Ayahuanca, como secretario ejecutivo nacional de Occidente, pero ahora ya no están los otros dos compañeros, de Patricio Molina y Ludwig, que eran digamos, de los Valles y de los Llanos. Ahora son dos profesoras que están ocupando esos cargos. La de Oriente es la colega Consuelo Murillo y la de Valle es María Ayala Tapia. Hay una foto que no sé si pueden mostrar donde se muestran estos dirigentes de la nueva dirigencia de la CTV. Le pasé a Miguel. Ahora, fíjense que como no son, yo digo, no están tan apolíticos como reclaman los de URMA, porque cuando se le ha hecho una entrevista a María Ayala Tapia, ¿qué dice ella? Dice, una de las resoluciones es que el gobierno del MAS, junto a su modelo económico y la política que ha llevado adelante 20 años, ha fracasado. Con eso se muestra antimacista. Estamos exigiendo la inmediata atención del gobierno a la crisis económica que se vive. Es antimacista. El incremento salarial acorde a la canasta familiar, lo que planteamos en el magisterio siempre. La jubilación digna al 100%. Y por otro lado, repudiamos la irresponsable administración de la gestora pública, que es justamente la encargada de las jubilaciones. Estamos exigiendo el control obrero colectivo. Estamos exigiendo aumento para la educación en presupuesto. Y estamos exigiendo la atención adecuada en la Caja Nacional de Salud. Eso destacó María Ayala Tapia, que es la otra ejecutiva nacional. Entonces, yo mirando esto, sin la miopía que veo que tienen los de URMA, no son apolíticos.
pero pueden ser presa fácil de negociaciones porque, claro, no tienen un aparato político, que es otra cosa que les apoye por detrás, como lo tiene el POR o como lo tiene con el PSB el FUNIURMA. Estos no tienen, pero nada raro que sean parte también de alguno de los, o puedan tener de algunas de las bases del magisterio, que sí estamos de acuerdo con con esto que se plantea, porque tampoco la compañera se ha inventado, sino que ha ido recogiendo de todos los congresos donde el magisterio ha ido planteando estas cosas. Otras resoluciones son el Congreso Inmediato de la Central Obrera Boliviana. Y en esto se coincide, por ejemplo, con el Congreso de los Mineros, con el Congreso de los Fabriles de Cochabamba, etcétera, ¿no? Ahora, entre corrillos, no oficial, no tengo información que haya sido oficial, se plantea que para que no haya esa tergiversación de la representatividad nacional, se estaría planteando que haya voto universal, es decir, que no se elija en Congreso a los dirigentes nacionales, sino con voto universal en cada una de las 31 federaciones para ver el verdadero peso, digamos, ideológico del magisterio nacional. Pero no se puede hacer esto y no se pudo en este Congreso, pese a que tengo entendido que esto ya se ha planteado desde el Congreso anterior de Uyuni, vale decir el 26º. ¿Por qué no se da? Porque igual que en el Congreso de la COP, ahora son los mineros los que tienen que ir a la cabeza, porque no se hace el Congreso orgánico. Según estatutos, hay que hacer un Congreso orgánico previo a otro Congreso Nacional, donde nuevamente se vean las reglas del juego, qué nuevas secretarías, cuáles ya no hay, etcétera. Y para recién ir con esa nueva posición a un Congreso para cambiar las reglas del juego. Entonces, tal vez eso habría que plantear hacia un Congreso orgánico, que el voto sea universal en la cuestión nacional. Y tal vez tendría que hacerse con la COP lo mismo. El magisterio tiene mayoría en eso. Y más aún los campesinos, que en la COP, por ejemplo, esa era las últimas luchas en la COP, han sido porque la brigada que traía Evo Morales, la brigada que traían otros dirigentes campesinos, no me acuerdo el nombre, Alejo Vélez, se venían en masa a tomar el Congreso. Se venían con más de 500 delegados que querían entrar. Somos mayoría en el país, ustedes son apenas 60, etc. Entonces, me acuerdo en el último Congreso de la COP de Oruro, a dinamitazos se los tuvieron que sacar del desbloqueo a los campesinos porque estaban bloqueando la puerta de ingreso al Coliseo Universitario para poder hacer el Congreso donde creo que salió elegido justamente, si no me equivoco, Solares, en Oruro. Bueno, entonces, ven, hay necesidad de congresos orgánicos porque si no se hace cambios estatutarios, se va a seguir con la misma estructura. Nosotros estamos en contra de otra confederación de trabajadores, creemos que la COP debería seguir siendo la única, pero también vemos la falencia que ha tenido justamente con la prorrogación de este Guarachi, que ha sido un servil con mayúsculas del gobierno en contra de las reivindicaciones de los trabajadores. Y ha salido mal parado del Congreso minero, donde le han metido una comisión, incluso una comisión de disciplina sindical, y nosotros plantearíamos lo mismo con respecto a esto. Y ese es el peligro, ¿no? Deberían tener oportunidades los sindicatos que están movilizados, etcétera, y no los que ya están traicionando, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, sin embargo, no se ha visto ninguna posición, yo no veo, he querido informarme, pero parece que no ha habido ninguna posición, por ejemplo, en contra de la paulatina extinción de la vida por culpa de la angustia capitalista que incendia los bosques, que envenena los ríos por la angustia del oro, por el extractivismo salvaje, sin piedad de nuestras riquezas, etcétera.
y en defensa de la naturaleza y del planeta. No hay, pese a que somos educadores y que nosotros debemos luchar porque esto se incorpora en el currículum de educación, la defensa del planeta contra el extincionismo, etc. ¿Y por qué no se da? Porque estos partidos tradicionales en verdad se han quedado en el siglo pasado con sus planteamientos. Tampoco sabemos si se discutió y se dieron votos resolutivos, por ejemplo, en favor de la lucha de los pueblos como Panamá, Palestina, etcétera, en sus luchas antiimperialistas. No, tengo entendido que no se ha discutido esto, todo han sido peleas intestinas entre los dirigentes, despreocupándose de estos problemas fundamentales. Eso es lo que quiero informar. No estoy muy conforme con lo que ha ocurrido en este Congreso, pero bueno, tampoco hemos podido ir, ¿no? Esa es la verdad. Eso es lo que quería informar. Si tienen alguna pregunta, compañeros. Ahí en la foto se ve la dirigencia, Achahuanca, el de la derecha, es el expulsado de Urma, que ahora está encabezando el bloque de independientes, y las dos compañeras, bueno, por lo menos han ganado las mujeres en eso, son ahora las otras ejecutivas nacionales del magisterio. Casi nunca se ha visto que hayan dos ejecutivas y un ejecutivo, creo que es la primera vez. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un informe bastante amplio, ¿no? Y bueno, no, habrá que ver, ¿no? ¿Qué sucede igual con esta dirección? Muy importante el diagnóstico que haces y la necesidad de tener una, una alternativa también ahí, ¿no? En el magisterio urbano, sobre todo frente a todo este cansancio que tú señalas, ¿no? Frente a las direcciones, bueno, de décadas, ¿no? Centralmente el PC y, bueno, también el POR, que tiene un sector y un espacio importante en el magisterio a nivel nacional, ¿no? Bueno. Entonces, de esta forma vamos a ir concluyendo. Muchas gracias, Jorge, por todo este informe y este análisis del magisterio. Y con esto vamos concluyendo el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas Bien, noches, Miguel. muy buenas Bueno, noches. Y hasta la siguiente semana con Radio Rebelión. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya